Del curso de Dialogando con los Sabios. Bueno, les mando mis saludos. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, como ya les escribí en el grupo de WhatsApp, fue imposible encontrar una versión para poder ver por internet la película de Conduciendo Miss Daisy, que la verdad que era lo que yo tenía ganas de que pudiéramos hacer en este curso. Pero bueno, en estos contextos tan complejos, una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo todos también es a encontrar flexibilidad uh, tan necesaria para realmente ir pasando los momentos más difíciles. Así que bueno, espero, supongo que seguramente los ha sensibilizado esa historia que hemos visto de Dalmiro. La verdad que es una historia bien movilizadora. Uno empatiza bastante con este personaje. Y bueno, y ahora nos va a venir la tarea justamente de quizás de que ahora vamos a poder hacer como una integración entre el modelo conceptual, ese como modelo teórico, esas palabras difíciles que habíamos aprendido en la clase anterior, y lo vamos a poder hacer como un juego de vincularlo con esta historia que nos cuenta Dalmiro, ¿sí? Dalmiro, Manuel, bueno, toda esa interacción que hemos visto, ¿sí? Yo voy a volver al esquema que habíamos trabajado la semana pasada, ¿sí? Para después entonces poder empezar a hacer este juego de vincularlo con el caso de Dalmiro, ¿sí? Porque me parece que está claro que Dalmiro es una persona mayor que, bueno, que en algún momento de su vida ha tomado decisiones con respecto a cómo guiar y cómo gobernar su vida, que también han incidido en otras cosas, que lo han llevado a muchos sufrimientos, que lo han llevado a muchos padecimientos en lo personal, con otros, y ahora está en otro momento de su vida y está haciendo como una serie de cambios, está haciendo una serie de transformaciones. Pero quizás nos empieza a mostrar de qué se trata esto que era el modelo de escepticismo moderado o de falibilismo que habíamos visto la semana pasada y que habíamos ido desarrollándolo en cada uno de sus puntos, ¿sí? Yo voy a arrancar eh, voy a arrancar por lo primero de todos. Es decir, está claro que nuestro personaje Dalmiro nos hace comprender con facilidad de qué se trata el dogmatismo. ¿Sí? ¿De qué se trata el dogmatismo? Nuestro personaje, nuestro personaje, nosotros vemos que en un determinado momento de su vida, por una serie de creencias que él sostiene o por una serie de creencias que él mantiene, lo han llevado a tomar una decisión tan difícil o tan dura como es la de negarle a su hijo un determinado modo de vivir, una elección que él está realizando. ¿Por qué? Porque va en contra de principios o de valores que para él son profundamente significativos, ¿sí? Bueno, eh, cuando nosotros la semana pasada hablamos del dogmatismo, nosotros decimos, bueno, todos tenemos sistemas de creencias que articulan nuestro modo de entender el mundo. Y estamos en absoluto derecho justamente de ser nosotros los, los que, bueno, a la hora de gobernar nuestras propias vidas individuales, nos rijamos justamente por una serie de normas o una serie de creencias o una serie de principios que son los que consideremos valiosos para aplicar a nosotros mismos. Pero ¿cuál es una de las primeras complejidades que tiene la vida? Y una de las primeras complejidades que tiene la vida justamente es que nuestros sistemas de creencias, nuestros sistemas de valores, puede ser que no necesariamente coincidan con los modos de entender la vida y entender las cosas de otras personas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esas otras personas son ni más ni menos que nuestros propios hijos, como en el caso de Dalmiro? Ahí es cuando efectivamente nosotros empezamos a ver qué complejas que son los problemas vitales importantes pero inciertos que la vida nos enfrenta.
Porque cuando son nuestros hijos es cuando justamente más se tensionan los vínculos, más se tensionan las relaciones, más se ponen en juego nuestros sistemas de valores, porque de repente uno a veces esperaría que los hijos compartan plenamente los sistemas de valores que uno tiene, y que de hecho uno ha hecho muchas cosas inclusive para inculcárselos, por poner un ejemplo. Pero bueno, en el caso de Dalmiró empieza a ser evidente de qué se trata el poseer un sistema de creencias que no solamente él aspira que sean que sean como rectores de su propia vida, que sean rectores de su propia existencia, sino que él también está esperando que sean los rectores de la vida y de la existencia de su hijo. Encontrándose, bueno, justamente con lo que en su vida pasó, que es con un rechazo de parte de este hijo de asumir exactamente los mismos valores que los que tiene su padre. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene otros motivos, porque tiene porque tiene algo que es del orden del amor, que quizás él esté percibiendo como más significativo que ese sistema de creencias. Y entonces se va a producir este fenómeno que es el de la ruptura vincular o el distanciamiento vincular que ha acontecido entre Dalmiró y su hijo, ¿sí? Entonces, cuando yo vuelvo a este esquema, acá se pone en evidencia que esto obviamente tiene que ver con un modo de personalidad que tiene nuestro personaje de Dalmiro. Es decir, entra en juego la personalidad, entra en juego el modo de ser de una persona, en cómo se va a ir constituyendo, en cómo se va a ir generando esto que nosotros le llamábamos una postura epistémica. Bueno, lo primero que uno podría ir pensando es, Dalmiro tiene un tipo de personalidad que, por lo que él nos empieza a narrar de su propia historia de vida, uno ya puede empezar a deducir que él tiene un modo de personalidad, un estilo de personalidad, que ha sido un estilo de personalidad más bien conservador. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que incluso él, en una de las sesiones que está teniendo con Manuel, vieron que él le dice: Manuel, ¿vos alguna vez le discutiste a tu padre? Entonces, eh, por supuesto que el psicólogo hace la típica respuesta de los psicólogos, que es: ¿y usted por qué me lo pregunta? Simplemente haciendo como una devolución. Por supuesto que el psicólogo y cada uno de nosotros ha tenido su propio mambo en la relación con nuestros padres. Es decir, cuando nosotros somos niños, cada uno de nosotros ha resuelto a su manera y como ha podido lo que siempre se juega en cualquier relación intergeneracional, que es que cuando somos niños nosotros tenemos una tendencia entre ser autónomos y ser rebeldes, o ser como más bien obedientes a los mandatos de nuestros padres, ser más aquiescentes, ser más... Entonces, eso va como constituyendo ya modos de personalidad tempranamente. Uno lo percibe en los chicos, es decir, uno ve que hay chicos que tienen como personalidades en donde son más rebeldes, como quien dice, más autónomos, más de no seguir las normas que les quieren imponer los padres tan fácilmente, y otros chicos que de repente son más serenos, o son más tranquilos, son más aquiescentes, o son más medidos, y son más, entre comillas, obedientes. Después yo voy a discutir un poco, o vamos a complejizar ese concepto de la obediencia. Pero si tuviéramos que pensar en la personalidad de Dalmiro, es una personalidad conservadora, uno diría. Una personalidad que él evidentemente no ha tenido un estilo justamente de haber puesto en duda, o de haber dudado, de haber tensionado los sistemas de valores que recibió de sus propios padres. ¿Sí? De nuevo, acá yo no estoy diciendo que eso sea ni bueno ni malo. Estoy simplemente como definiendo lo que ha sido su propia historia de vida. Entonces, de repente, en su propia historia de vida y en la constitución de su personalidad, para él, lo más normal del mundo, lo más esperable, es que los hijos obedezcan a sus padres. Y ese es probablemente por un fenómeno de historia personal, de constitución de su personalidad, la que lo llevó a tener esa visión y esa mirada de mundo. Los hijos respetan a sus padres.
y aceptan lo que sus padres marcan como destino, marcan como camino, ¿sí? Es un sistema de valores que utilizó para su propia vida y que él no lo ha cuestionado en ningún momento, ¿sí? Bueno, ahí es cuando entra en juego entonces, digamos, este esquema. Es decir, en este esquema uno ya puede empezar a preguntarse, esa creencia, los hijos deben, eh, deben obedecer los mandatos de sus padres. Esa, esa norma o ese valor es universal, es incuestionable. Hay una psicoanalista francesa que yo creo que las he mencionado yo en alguna otra de las charlas, que se llama Françoise Dolto. Françoise Dolto tiene una lectura muy interesante. Françoise Dolto es una de las pocas psicoanalistas que era profundamente creyente, que es una cosa bastante rara o bastante difícil de encontrar en el campo de los psicoanalistas. El común de los psicoanalistas son más bien personas entre escépticas o directamente ateas, no creyentes. Bueno, Françoise Dolto era una psicoanalista profundamente creyente. Entonces ella hace una relectura de el mandamiento de honrar a tus padres, ¿sí? Vieron que hay un mandamiento bíblico que es, bueno, honrar a tus padres, que no dice obedecer a tus padres, o sea, vamos a aclarar algo, es decir, honrar al padre y a la madre. Y la relectura que hace Françoise Dolto es justamente la de que el modo de honrar a los padres implica siempre en algún punto algo del orden de la ruptura con ellos para no hacer y no repetir exactamente la misma vida que los padres han tenido. Que honrarlos es en algún punto llevar como una antorcha un poco más lejos desde el lugar en el que tus padres la han podido llevar, como quien dice. Es decir, como que la metáfora que ella está tomando es más bien como la de una expansión, como la de un crecimiento, como que la honra que uno podría hacer de sus padres es tomar lo mejor que ellos nos han podido dar en una existencia para hacer de nuestras vidas algo aún más amplio, algo aún más extenso, algo aún más potente que lo que ellos pudieron dar, entendiendo que también ellos habrán tenido sus restricciones, sus limitaciones, pero honrarlos sería justamente poder percibir lo más valioso de ellos, para eso engrandecerlo, para eso llevarlo, como quien dice, un poquito más lejos que hasta donde ellos pudieron. Porque en algún punto lo más salutógeno que existe en cada uno de nosotros en la relación con nuestros hijos, con las generaciones más jóvenes, sería justamente poder percibir que ellos nos superan en alguna dimensión, como un profesor que se alegra cuando sus alumnos llegan más lejos que él, o un instructor o un entrenador que ve que los instruidos llegan a cotas más elevadas. Entonces en algún punto yo creo que mucho hay de esa relectura que hace la Françoise Dolto, de encontrar un punto interesante de lo que efectivamente se juega mucho en las relaciones entre padres e hijos. Entonces yo decía, en Dalmiro simplemente ha sido una persona que se siente a gusto con haber sido muy obediente con sus propios padres, y que ahora está viviendo una cuestión como crítica en su vida, porque fue descubrir que no necesariamente la obediencia es el modo de honrar a un padre. ¿Se comprende? Es decir, no solamente la obediencia sería un modo de honrar a un padre, sino que de repente aparece un hijo que no es que lo esté deshonrando, sino que está tomando una decisión vital que solo con madurez y solo con tiempo el padre va a poder reconocer, el padre solo con madurez y con tiempo va a poder masticar, el padre solo con madurez y con tiempo va a poder aceptar, y va a poder entonces llegar a una nueva posición vital, y va a poder llegar a una nueva expansión en su propia vida, pero que solamente hubiese sido posible si efectivamente hay un hijo que se le pudo plantar, como quien dice, y que lo pudo también
llevar a que pueda tener una visión más reflexiva de algunos aspectos que un tanto inamoviblemente este padre sostenía, ¿sí? Por supuesto que acá esto ya es como muy interesante porque acá es cuando uno va viendo en esta historia de Dalmiro cómo también el componente temporal es muy, muy significativo, muy, muy central, porque el Dalmiro que hace, no me acuerdo exactamente en el video si dijo que fueron como 10 años, creo que son como 10 años de distanciamiento con el hijo, es decir, el Dalmiro de hace 10 años que actuó impulsivamente, que actuó a partir de sus principios absolutamente dogmáticos, no es el mismo Dalmiro que aparece ya consultando a Manuel, porque el Dalmiro que aparece consultando a Manuel es un Dalmiro que efectivamente, aún ya sin la participación de este terapeuta, empezó a hacer un movimiento desde su dogmatismo a empezar a dudar en algún aspecto, a empezar a cuestionarse si efectivamente estuvo tan bien lo que hizo, si fue tan correcto o no lo fue, si es efectivamente así o si se puede empezar a preguntárselo, porque cuando en esa escena le dice a Manuel, le dice, ¿Vos alguna vez cuestionaste a tus padres? Ya el simple hecho de que él pueda empezar a hacer esa pregunta está dando la pauta de que se está empezando como a desnaturalizar que existe efectivamente la posibilidad de que uno en una relación intergeneracional desobedezca y quizás actúe más en dirección a su propio deseo. Ahí es cuando de repente uno empieza a ver qué complejos que son todos los problemas importantes de la vida, porque en los problemas importantes de la vida, como la que Dalmiro está atravesando en la relación con su hijo, no es solamente la relación de Dalmiro con su hijo, sino que lo crítico es que él tiene una relación previa con su propio padre que se está actualizando, que se está reeditando, que está volviendo a acontecer. Entonces, algo vivido en su propia infancia, que fue un vínculo en donde la resolución tuvo que ver con la obediencia, ahora en su vida adulta se vuelve a presentar en la relación con su propio hijo y entonces también emerge un conflicto que es histórico y que ha tenido que ver con esto, de quién manda y quién obedece, o toda la dialéctica intergeneracional que tiene mucho que ver con las confusiones muchas veces existentes entre lo que es la creencia que uno tiene de lo que es un vínculo amoroso y la posesividad que también a veces se genera en los vínculos. Entre padres e hijos es justamente uno de los vínculos de mucha complejidad en términos de en términos justamente de esa confusión que muchas veces se puede dar, ¿sí? De amor y posesividad. No se da solamente entre padres e hijos, digo. Piensen ustedes cuántas historias dramáticas de parejas tienen que ver con la confusión enorme entre el amar a una persona y creernos dueños de esa persona, digamos así. Las noticias sobran de cosas muy dramáticas justamente cuando el accionar tiene que ver con una confusión entre lo que es el amor y pensarnos que nosotros somos dueños de alguien. Y quizás esa confusión también estuvo presente en Dalmiro en la relación con su hijo. La confusión entre pensar que el amor paterno, que si bien tiene también tareas de guiar y tareas de acompañar, implica cierto dominio autoritario con respecto a la vida del otro, cuando además el otro ya se trata de una persona adulta, ¿sí? Bien, entonces yo decía, ahí por supuesto que uno podría, vamos a volver a esta filmina anterior, porque acá evidentemente que nosotros para poder llegar a entenderlo también a Dalmiro tenemos que entender lo que él fue parte de una cultura familiar, que él fue parte también de una historia, de un momento histórico en donde no era nada extraño, sino al contrario, era absolutamente
esperable que en términos históricos, que en términos culturales, él habiendo sido criado probablemente en los inicios del siglo XX, los modos de formación que él tuvo en su infancia hayan sido modos en donde cierto dogmatismo era una moneda mucho más corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los inicios de, ustedes piensen, pero la década del 30, la década del 40, la década del 50, son décadas en donde todavía nuestras culturas en muchos contextos de este mundo eran profundamente fascistas, dogmáticas, exigentes, eran autoritarias. Es decir, nosotros venimos de paradigmas históricos en donde la democracia no era la moneda más corriente, sino que los paradigmas eran más bien paradigmas autoritarios. Probablemente más de uno de ustedes recuerden padres o abuelos que tal vez han sido muy estrictos en sus modos de conducirse, en sus modos de regir la vida o en sus modos de obligar a ustedes a vivir de determinados modos o de determinadas maneras y de formas muchas veces inflexibles y de modos muchas veces estrictamente rígidos. Y en muchos casos con la obediencia como un valor explícitamente marcado, digamos, es decir, como un valor, es decir, las chicas buenas son chicas obedientes o los chicos buenos son los chicos obedientes. Y hay una gran discusión con respecto a lo que es la constitución de un sujeto obediente o la constitución de un sujeto ético, ¿sí? Bueno, entonces digo, ahí hay una historia y en Dalmiro no puede escapar a esa historia. O sí, porque digo, ahí viene la cuestión justamente de la sabiduría. La sabiduría implica muchas veces que uno pueda empezar a ser cada vez más consciente de algunos de los aspectos históricos de los cuales uno vivió y puede empezar a percibirlos desde otra perspectiva, relativamente distinta a la que las vivió en otro momento. Y es justamente lo que Dalmiro está haciendo en este momento, ¿sí? Es decir, Dalmiro está empezando a poder replantear algunos aspectos del sí mismo y de su propia historia y de su propio vínculo con su propio padre, como quien dice, ¿sí? Bueno, voy a hacer en este momento entonces un cortecito de este video para que no me queden videos tan excesivamente grandes y ya vamos a organizar un segundo módulo para seguir analizando esta historia.